Entonces volví con los personajes de Sombra de la Sombra, en la que yo creo que es la mejor novela que he escrito en mi vida, que retornamos como sombras. Y tengo pensado volver por tercera vez a los personajes de Sombra de la Sombra, otros 20 años después. Si Sombra de la Sombra sucede en el 22, Retornamos como Sombra sucede entre el 42 y el 43, y la nueva novela sucederá entre el 67 y el 68, donde algunos de los personajes vivirán en el asilo del Sanatorio Español, que se volverá un centro de reunión para las brigadas estudiantiles clandestinas durante la parte más dura del movimiento 68. Entonces quiero agarrar a los rucos, a los que me sobrevivan, pues, ¿no? Desafortunadamente Verdugo se me murió en la segunda novela, pero los tres que me quedan a lo mejor todavía los puedo pescar, porque quiero hacer ya la novela definitiva de Se puede envejecer con dignidad. Últimamente me atrae mucho la idea de verme a mí mismo a los 100 años yendo a una manifestación en silla de ruedas. Entonces esa idea quiero transportarla a la literatura, y algún día escribiré la tercera de la serie, cuyo título aún no tengo, pero que tendrá que llamarse Sombra algo, ¿no? Sombra fuimos y chinga que te pusimos, o algo así, ¿no? Y eso es la historia detrás de la novela. Con esto se inaugura Escritores con Lectores, y la idea es no solo una charla de parte del autor, sino una charla de todos, un encuentro, ¿no?, de los lectores con los autores. Así que la palabra es suya. Todo lo que tienen ganas de preguntarle al escritor cuando están leyendo, bueno, pues está aquí, ¿no? Entonces la palabra es suya y vamos a iniciar la charla. Y les suplico, no se remiten solo a Sombra de la Sombra. Si alguien trae broncas con otros libros, con gusto hablamos de ellos, ¿no? Digo, hablé de Sombra de la Sombra porque entendí que este club había leído Sombra de la Sombra, ¿no? Sí. Pero si quieren, digo que no sea límite Sombra de la Sombra, sino el principio, ¿no? La poesía es muy bonita, la poesía que incluyes en Sombra de la Sombra, a mí me gustó muchísimo. Una poesía que tienes ahí. Chingas mía. Es del poeta. Está escrito hace 20 años. Saque a alguien el libro y dígame qué poesía es. ¿La poesía? Con los 4 personajes que se me hicieron muy, muy interesantes, sobre todo del chino, y ahora que dices que lo creaste primero, no sé, se me hace más interesante aún, pero veía de cierta forma como un retrato de ti mismo, ¿no? Es a veces que el autor se retrata en sus personajes. Nunca me hubiera visto a mí mismo como chino, pero lo que sí es cierto es que le di un pasado militante como yo tenía en aquella época, porque quería un personaje, a diferencia del periodista que tiene una capa de cinismo inevitable después de haber vivido aquellos años, o del poeta que es jocoso y más o menos frívolo a ratos, ¿no? O de Verdugo que es sombrío. El chino era militante, ¿no? Entonces, bueno, quería contrastarlo con los otros sin desgastarlos demasiado, sin producir demagogia, ¿no? Gracias por estar aquí. Es la primera vez que conozco a un escritor cuyo novela he leído, y bueno, en fin, hay varias cosas que me gustaría preguntarle. Y curiosamente, aunque he leído muchos escritores mexicanos, encuentro que nunca había leído nada de Paco Ignacio Taibo, y eso me hace sentir como bastante mal. A mí también. Que he leído y que bueno, su obra pues la estoy conociendo y es bastante fructífera. Y lo conozco a través de la televisión. O sea, es algo, su serie que hizo sobre la historia de México me atrapó desde el primer capítulo. Y bueno, quisiera repetirme a la novela en este momento. Hay algunos comentarios que no sé si son suyos o lo está sacando o son visiones de los personajes. La parte de la policía me agrada mucho por la seguridad en la que estamos viviendo. Pareciera que en esa época, y lo menciona en su novela, la policía sirve para nada y encuentra algo o encuentra a los criminales por casualidad. Ese pensamiento es de los personajes o es de usted y lo está transmitiendo, porque si no es algo interesante, ¿no? Desde esa época ya había problemas con la policía y han pasado casi 80 años y tenemos con los mismos problemas con la policía y seguramente son peores. La respuesta a la pregunta es una voz de los personajes. De hecho, la ineptitud de la policía los obliga a ellos a tomar la investigación en sus manos.
y corresponde con la mentalidad de la época. La gente se quejaba amargamente de lo inútiles que eran los policías. El gran fenómeno de la corrupción todavía no se había desarrollado, o sea, eran más inútiles que corruptos, ¿sí? Ahora son más corruptos que inútiles, y es evidentemente una reflexión mía propia. El otro día estaba verdaderamente asombrado leyendo que el 80% de las confesiones que se obtienen en México, en las diferentes procuradurías del país, se obtienen bajo tortura. O sea, 8 de cada 10 ciudadanos que son inculpados de algo confiesan bajo tortura. ¿Qué valor puede tener una confesión bajo tortura? Hay un nivel en el cual el torturado está dispuesto a decir lo que quieran que diga, pues, ¿no? Cuando lo rompe y lo quiebra, y nadie bajo tortura puede resistir eternamente, dice lo que le digan. ¿Qué valor tiene esto? O sea, ¿cuáles son los métodos científicos? ¿Qué saben de interrogatorios? ¿Sí? Tenemos una policía que en el mejor de los casos es absolutamente incapaz, que solo funciona por infiltración a través de sistemas de madrinas y a través de sistemas de torturas. El mexicano sabe que la ley de probabilidades atenta contra uno si accidentalmente te quedas atrapado en una trama policíaca. Eso lo sabemos todos. ¿Cómo es posible que esta sabiduría no haya provocado una reacción tan fuerte que haya cambiado al sistema? O sea, ¿quién cree en la ley como impartición, como sistema de impartición de justicia? Hace tiempo hice 2 o 3 reportajes sobre hechos criminales reales. Uno de ellos se convirtió en el llamado caso Molinet, que se publicó como libro y que al final tuvimos razón y ganamos en una apelación a la Suprema Corte y este muchacho fue liberado. Nosotros planteábamos que la detención era ilegal y que las pruebas no funcionaban y mostrábamos 74 incoherencias en el proceso. 74. ¿Sí? La otra fue un caso todavía más terrible, pero fue de muy breve duración. La historia de una chava que con una amiga suya van al súper, en un súper, y a la hora de estar cargando las bolsas, en un súper que tiene estacionamiento subterráneo, se sientan en los asientos conductor acompañante y una persona se les acerca con un desarmador, un picayelo, y les dice las bolsas, ¿sí? Y la reacción violenta de la que va manejando es cabecear y clavarse el picayelo. Yo no dudo que no haya habido intención del saqueador, que además iba por la comida, ¿sí?, de no hacerlo, pero el hecho es que lo hizo y salió corriendo. Entonces, en esos momentos, la que está al lado se le ocurre la tontería que haríamos todos de tratar de quitarle el picayelo. Y en esos momentos un velador del supermercado la ve. ¿Ok? Bien. Llega la ambulancia, la llevan, van juntas, la herida le va diciendo, no te preocupes, no es nada, no sé qué. Eso lo oyen los camilleros, todo, la relación entre ellas dos. Al día siguiente se presentan 2 judiciales en casa de la compañera y le dicen, su amiga se acaba de morir. Y usted la mató. Tenemos el testimonio de un velador de que usted tiene la mano en el picayelo. Y ella le dice, es absurdo, somos muy buenas amigas, fue así como yo se lo conté, ya vieron las huellas digitales en el picayelo, no solo deben estar las mías. ¿Cuáles huellas digitales? Jamás he hecho una pericia. Y además, bueno, está el testimonio de los ambulantes, ¿sí? Porque todavía en el hospital la que moriría preguntaba por su amiga cómo estaba, ¿sí?, preocupada por si le habían hecho algo también a ella. Bueno, empieza un rollo de chantaje, que no nos das tanto, ahora, esta chava se encabrita y le dice, era lo único que me faltaba, que aparte de haber visto morir a mi amiga me echen la culpa a mí y los denuncian. Ellos prosiguen y la detienen, va a dar a la cárcel acusada de asesinato y entre angas y mangas se despacha 4 meses en prisión en un juicio por asesinato, con todo y que los padres de la muerta testifican que no hay tal, ¿sí? No existe ninguna prueba fuera del testimonio del velador, que lo único que dice es, yo vi a la señorita, y ella en la interrogatorio, yo vi las actas,
Dice, yo le estaba intentando sacar el cuchillo. El agente del Ministerio Público es incapaz de hacer 4 preguntas coherentes, como, ¿tenía usted algún conflicto con ella? A los policías, ¿ustedes investigaron por qué razones tendría para matarla? ¿Sí? ¿Ustedes investigaron de dónde salió el pinche picayelo? ¿No? Nada. En todo y la declaran culpable. Bien, se arma un escándalo público, intervienen algunos periodistas conocidos y logramos sacarle que el juicio se realice. Pero para esto ya había pasado 6 meses de infierno en la cárcel. Este es el sistema. Y cualquier mexicano no los he sorprendido. La historia es terrible, pero no los he sorprendido. Ustedes saben que es así. Todos los mexicanos sabemos que es así. Y creo que eso responde a tu pregunta. Otra pregunta. Usted dijo al principio de su charla que se logra enamorar de sus personajes y de acuerdo a su novela que abarcó 6 episodios o 6 novelas. ¿Cómo es que se logra enamorar de sus personajes? Un novelista que no se enamora de sus personajes se dedica a la carpintería, compadre, o a la alfarería. ¿Cómo no vas a tener una relación entrañable con ellos? ¿Sabes cómo duermen, cómo mean, por qué suspiran, cómo lloran? ¿Sabes si conoces sus debilidades, sus fuerzas? Son hijos tuyos, ¿cómo no los vas a querer? Incluso hay un riesgo, que es el famoso síndrome de Estocolmo. Conocen el concepto, ¿no? Síndrome de Estocolmo es una frase creada por investigadores de ciencias criminales que establece la relación pecaminosa que se crea entre un secuestrado y sus secuestradores. Se llama así porque la primera vez que se estudia el fenómeno es a raíz de un secuestro en Estocolmo, en Suecia. El síndrome de Estocolmo entonces es el atractivo que los secuestradores provocan en el secuestrado después de un periodo de convivencia. ¿Sí? En literatura, el síndrome de Estocolmo es peor. Es aquel que crea un personaje siniestro y que se enamora de él. Yo estaba discutiendo con Pedro Palou. Yo le decía, ya ni chingas, güey. En tu última novela sobre Porfirio Díaz, estás víctima del síndrome de Estocolmo completito, güey. Caíste. Ay, qué viejito más simpático y qué amable. Se le va la memoria. Cabrón, ese viejito tan simpático y tan amable construía ferrocarriles que no iban a las ciudades, que iban a las minas griegas. Es el que dirige la masacre contra los yaquis y los indios mayas. ¿Sí? Es el asesino de Cananea, de Río Blanco. Es la dictadura. Bueno, pero pues en París cuando exilado, pues pobrecito, y el fenómeno es común, ¿eh? No creas que es el único caso. Revisen la novela de Serna sobre Santana. ¿Sí? Termina cayéndole bien. Entonces piensa, ahí el escritor necesita distancia, ¿no? Y distancia crítica. Pero no son los 2 únicos casos. Del Paso, en Noticias del Imperio, acaba fieramente enamorado de la loquita Carlota, pinche vieja mamona que viene a construir un imperio en México que cuesta 100,000 vidas, ¿sí? En nombre de quién sabe qué ideales románticos para traer al bueno de Max, que además era mujeriego, sifilítico y pendejo, ¿no? A la corona imperial mexicana. Bueno, pues léanse la manera como trata el Paso a Carlota hecho locura, con el cariño con el que la traza, pues. Si eso te pasa a personajes rollosísimos como esos, ¿qué te va a pasar cuando tienes personajes maravillosos como el Chino o el poeta? Los quien son un montón. ¿Podría hablar un poco sobre la parte de que ya en esa época había mexicanos que se consideraban de segunda y dicen, no somos de segunda, somos de tercera? Bueno, si eso, insisto otra vez, ¿no? Trayendo a la época, ¿somos ya de quinta? Bueno, nosotros somos de quinta, pero ese es otro problema. Que como les vamos a ganar las elecciones a estos culeros, los de quinta van a ser ellos. Al margen de, el juego es muy claro. La revolución vuelve a recrear jerarquías que se habían perdido. El porfirismo es una sociedad estratificada, donde estaban los varones, los hombres de hierro, los hombres del dinero. Y además una sociedad extraordinariamente racista, la sociedad porfirista, que había excluido a la mayoría indígena de una manera cruel y de nuevo.
a diferencia del liberalismo que había recuperado algunas de las figuras más brillantes indígenas, ¿no? El porfirismo les había segregado. Los años 20 son la reconstrucción de la nueva casta, ¿sí?, en el poder. Ahí hay una alianza non santa entre generales obregonistas que habían hecho la revolución y que pensaban que ya les tocaba la justicia, ¿no?, con las hijas de los tenderos porfirianos, ¿no?, que se casaron y entonces todos tuvieron licenciados. Esos licenciados se casaron a su vez y tuvieron otros licenciados, pero esos ya estudiaron en universidades gringas. Y luego de tanto andarse casando unos con otros, pues ya han tenido licenciado pendejo como Peña Nieto, porque en las casadas incluso se produce debilidad de la sangre y descenso de las neuronas. Los capítulos se llaman oficios que dan de comer, ¿no? ¿A qué se debe? Estructuré mucho la novela. Quería capítulos que fueran de personaje, donde un personaje se cuenta. Quería capítulos que dijeran quién es, ¿no? Y quería los dos capítulos que son los del juego de dominó, donde la novela se va explicando. Y luego quería un tercer tipo de capítulos, son los capítulos de acción. Entonces, para armar la novela así como muy matemáticamente, los capítulos donde se cuenta un personaje, que son desvíos, flashbacks, visiones del pasado, se llaman oficios que dan de comer, contando por qué el poeta es poeta, por qué que eran capítulos que estaban fuera del tono normal de la novela, tenían un tono propio cada uno de ellos. El canto de la plebe, Sí. me gustaría que, dice, quien haga chupín o pilla, Sí. costilla. Costilla. Sí, dice, quien al pobrísimo defiende, Allende. Quien su libertad aclama, al dado. Pero yo... Se decían esas cosas. ¿Saben que se repartían volantes en la Ciudad de México? Volantes. Lo que hoy conocemos como un volante, se repartían en la Ciudad de México. Y tenían una imagen muy bonita que era una imagen de Hidalgo chiquitita, montado en el caballo de Carlos V, en el caballito. Y los clavaban en las puertas de las iglesias, porque en las puertas de las iglesias estaba clavado el decreto de comunión de Hidalgo. Doble, por cierto, ahora el clero católico está haciendo pendejo, los comulgaron 2 veces, no una, 2. Y en las iglesias, en las puertas de las iglesias, en la noche salían los instrumentos y se volanteaban las calles. Y ese verso se repetía mucho.